Claro, cuando vas a el a sub 0 en particular, ¿no? Que es la integral entre, es 1 sobre 2 por la integral entre menos 2 y 2 del valor absoluto de x. Entonces, este tipo de cosas para la integral, hay varios truquitos. Uno es, eso no es tan grueso, recordar cómo es el gráfico. O sea, no voy a hallar la primitiva, pero te voy a decir cómo hallar la integral sin hallar la primitiva. De menos 2 a 2, Ah, claro, sí, te consideras solo de 0 a 2 y hace la integral de x nomás. por ejemplo. Esa sería la estrategia más rápida. Esto va a ser 2 veces, el sobre 2 sigue del 1 medio ese, por la integral entre 0 y 2 del valor absoluto de x. Pero ¿qué pasa entre 0 y 2 con el valor absoluto de x? Claro, siempre es positivo. Sí, Sería yo positivo. tipo me tiré por el lado de hallar la primitiva y me olvidé de eso. Claro, x de x. Esa es una manera. Otra manera, si no te das cuenta que es par, lo que puedes hacer es que esto es f de x igual x, y esto es f de x igual menos x. Entonces puedes separar, digamos, el valor es esto, ¿no? Separar como es x, si x es mayor o igual a 0, es menos x, si x es negativo. Entonces puedes separar las dos integrales. Perdón, puedes separar la integral en dos. La integral entre menos 2 y 2 del valor absoluto de x va a ser la integral entre menos 2 y 0, ahí vale menos x, más la integral entre 0 y 2, y ahí vale x. También lo puedes hacer así, y va a dar lo mismo. Este es la más rápida, digo, hay que estar atento que es una función par. Si no, bueno, separás y sale. Bien, bien, impecable, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta mientras esperamos a ver si viene alguien más? También podríamos saber esa integral sin hacer la cuenta, ¿no? ¿Qué figura geométrica es esto? Si lo acomodamos un poco. Un triángulo. El triángulo es una mitad, pero si yo tengo dos triángulos iguales, ¿qué me forman? Cuadrado. Un cuadrado. O sea, este pedacito lo puedo rotar para que me quede acá arriba. Y esto llega hasta 2. Entonces es un cuadrado de lado 2. Así que el área tiene que ser 4. De hecho, lo que pasa, ¿no? Te queda x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado. Ah, no, a ver, da 2. ¿Qué pasó ahí? X al cuadrado sobre 2, 2. Ah, no, está, porque había un medio este. El medio este. El 2 que sería para afuera. ¿No? Si no estuviese en un medio, era 2 por esto. Ahí va. X al cuadrado sobre 2 me da 2, por 2 me da 4, que es el área del cuadradito 2 por 2. Hasta que tenía el un medio de Fourier. Eso no era parte de la integral, digamos. Bien, bien. Me asusté, digo, ¿qué pasó? El área del cuadrado no es más lado por lado. Buenísimo. Y de hecho no sé si hay una manera de escribir eso como primitiva. Una función que sea primitiva me parece que no hay. Me parece. La función cuando derives te quede valor absoluto. O sea, primitiva tiene. El tema es que no se puede escribir como funciones simples, así como coseno, cosas de estilo así. Entonces, si no hay más dudas, vamos empezando. Somos 5 por ahora. Tenemos una línea. Entonces, bueno, lo que comentaba al principio, la idea mía hoy es del práctico 6 ver algo del 12 o 13, que son lo que no vimos todavía en un ejemplo, lo de la serie de tipo coseno o seno, que es lo mismo que la extensión par y par, hablar un poquito de eso, y después ya empezar con el práctico 7, que es de ecuaciones en derivadas parciales. Así que esos son los planes para hoy. El 13, bueno, ¿cuál del 13?
A, B o C. Si quieren el A no, porque es fácil, lo pueden hacer ustedes, elijan entre B y C. Si quieren el A, hacemos el A, digo, pero prefiero que elijan entre B y el C. Bueno, que alguien elija ahí. A ver, A, B, C, el que ustedes quieran. Bueno. Esto es como cuando no sabes qué elegir, elegís el del medio, ¿viste? Como... Está bien, está bien. Hay que hacer la elección. Es como cuando vas a la heladería, ¿viste? Y te dicen qué gusto querés y quedas ahí, tipo, que hay tantos gustos para elegir. Bueno. Más o menos así. Bueno, a ver, el B entonces dijimos. Entonces, primero déjenme explicarle un poquito, antes de hacerlo, la teoría, y después hacemos el ejercicio. Tendría que haber empezado por ahí. Voy a que repetir lo que supongo que vieron en teórico, entonces, si ven que voy muy lento, por favor me avisan y acelero un poquito, ¿tá? Yo prefiero ir un poquito lento antes de ir rápido y perderlos, entonces, pero si ustedes ven que voy muy lento, me avisan. Menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Entonces, imagínense que tiene una función definida entre 0 y pi, que hace algo, no sé, no tiene ni por qué ser continua. Y ustedes la quieren extender de menos pi a pi, de manera que si después ustedes copian eso y lo pegan en todos lados, les queda una función 2pi periódica. O sea, con copiar me refiero a que acá va a ser lo mismo, va a ser eso mismo que tenían. Acá va a ser lo mismo. Y después yo lo que quiero es completar. Digamos, en la franja donde no tengo nada, quiero completarlo de alguna manera, para que me quede 2pi periódica. El tema con eso es que hay muchas maneras de completarlo. O sea, infinitas, de hecho. Yo puedo agarrar acá, por ejemplo, y no sé, puedo hacer así. Puedo hacer que valga 0 siempre, que valga otra constante, que sea el valor absoluto, que sea lo que quiera. Mientras yo después esto lo repita en todos lados, me va a quedar 2pi periódico. Entonces es como muchas libertades eso, el poder elegir tanto. Pero bueno, hay dos bien características, que son las que llaman las extensiones pares e impares. Entonces voy a hacer con un dibujito y después explico bien qué es. La extensión par, la primera, vamos a concentrarnos acá en esta franja, y entendemos que después lo que vamos a hacer es, esa franja la repetimos en todos lados. Está como cuando hacíamos Fourier de una función que no era por ahí, no era 2pi periódica, pero la forzábamos a que fuera 2pi periódica. Entonces nos concentramos solo en esa franja, y lo que llama extensión par es dibujar en este lado, o encontrar, mejor dicho, la función de este lado, que hace que toda la función de menos pi a pi sea par. Entonces el gráfico va a tener que ser algo así, no sé, tiene que ser simétrico, y acá va a ser algo así. Si yo encuentro una función cuyo gráfico sea esta parte rosada y esta parte azul, conseguí una función par, porque el gráfico es simétrico, que cuando lo restringo entre 0 y pi me da la función que yo tenía al principio, la que me daba la letra, digamos. La azul es la que me dan a mí. ¿Sí se entiende el dibujito? Otra manera sería lo que llama la extensión impar, que es lo mismo. Yo quiero obtener una función definida de menos pi a pi, que cuando yo la restrinja al intervalo 0 pi me dé el azul, porque era la que me daba la letra, pero que si yo la miro en todo el intervalo menos pi pi, me queda una función impar. Entonces, como yo solo la tengo definida acá, ello ya me fuerza cómo tiene que ser la función del otro lado. Entonces, hay una única manera que me quede impar. Y va a tener que ser como algo por acá. Y acá va a quedar al revés, va a quedar por acá. Entonces, si yo encuentro una función cuyo gráfico sea esto rojo y esto azul, encontré una función impar, 2pi periódica, porque después lo que hace es repetir esto en todos lados, pero lo importante es que cuando yo me restrinjo a 0 pi, tengo la función original, la que me daba la letra. Por eso es extender la función, la extensión par o impar. Estoy extendiendo mi función que estaba definida en 0 pi, en general va a ser de 0 a L, la estoy definiendo a un dominio
en este caso menos pi a pi, pero no de cualquier manera. Ya lo decíamos al principio, hay millones de maneras de extenderla. Yo no la quiero extender de cualquier manera. Quiero concentrarme en dos específicas. La que es extenderla de manera que la extensión me quede una función par, o extenderla de manera que la extensión me quede una función impar. Y nos vamos a concentrar en esos casos. ¿Sí se entiende cuál es la idea de lo que queremos hacer? O sea, por lo menos dibujísticamente. Ahora vemos cómo son las cuentas, digo, pero dibujísticamente, ¿se entiende a qué me refiero cuando extenderla para que sea par y extenderla para que sea impar? Creo que sí. Ya, veamos otro ejemplo. Bueno, eso no fue un ejemplo, veamos un ejemplo posta. Bueno, este mismo que querían. Sin hacer la cuenta, simplemente haciendo el dibujito. Yo tengo esta función definida en 0pi. Entonces, ¿cómo es el gráfico de esa función? Observar que en 0, no puede valer 0, o sea, el x no vale 0, pero si se aproxima a 0, la función vale pi. Y si x se aproxima a pi, la función vale 0. O sea, justo acá está pi, tiene altura 0. O sea, que es una recta que une con pi acá. Bueno, ahí quedó mal, digo, porque tendría que ser a 45 grados, para ustedes entienden la idea. Entonces, ¿cómo yo tendría que extenderla? O sea, ¿cómo sería el gráfico? A ver si dan cuenta. Para que yo la extienda hasta menos pi. Extenderla puede ser cualquier cosa. Puede ser discontinua, no sé. Pero yo quiero que quede la extensión. O sea, que sea una función. Entonces, ¿cómo tendría que ser el gráfico de esa función? Bajar por una recta que una pi con menos pi. Ahí va. La única manera que me quede par es esa. Porque recuerden cómo es la definición de par. F, vamos a llamarle G a la extensión. G de X tiene que ser igual a G de menos X. Eso es para que sea par. O sea, ustedes se paran acá, tienen cierta altura. Bueno, cuando se paran en menos X, tienen que tener la misma altura. Si mi dibujo fuese bueno, hacemos el puntito gordito como lo deseo, y todo funciona. Pero la única manera de que sea cierto eso para todo X es esa, es como es eso, es una simetría respecto al eje Y. Es agarrar este eje hacia una simetría. Entonces, si encontramos una función g cuyo gráfico sea lo azul y lo rojo, las dos cosas, encontramos una función que extiende la f, porque la f era solo la roja, entonces esta es más grande porque tiene la parte azul, pero tiene la propiedad especial de que es una función par. O sea, no la extiende de cualquier manera. La extiende de tal manera que la función que yo consigo queda par. Y la impar va a ser lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo tendría que ser la impar acá? Para que funcione. Repito lo que es impar por las dudas, recuerdo. Es que g de menos x sea menos g de x. Entonces, ¿cómo tendría que ser el gráfico para que la extensión me quedara impar? De menos pi, ahí va, en i. Bien, lo de menos pi acá en i. Bien, ¿y qué hago con eso? Voy hasta menos pi de allá, pero ¿cómo lo uno? De cualquier manera, tipo, lo puedo unir así. Por una recta, ¿no? Una recta. Está bien, tiene que ir de menos pi a pi, sí, pero tiene que ser con una recta. Y no bueno, está. Están fijados los puntos de única recta, pero de hecho es esta misma trasladada. Si no le convence, fíjense en eso mismo. Se agarran un x, g de x le queda acá arriba. Cuando ustedes hacen menos x, g
de menos x tiene que ser en valor absoluto a la misma altura, pero negativa, porque tienen un menos. Entonces le tiene que dar acá abajo. Y lo que está pasando, cuando ustedes buscan una función impar, lo que hacen es simetrizar, no respecto al eje y, sino respecto a esta recta de acá. A la recta y igual menos x. O ustedes simetrizan un pedacito gráfico respecto a esa, consiguen una función impar. Entonces la función impar, aclaro, es la parte rosada más la parte roja, es todo. O sea, la extensión es todo. Es una función g, cuyo gráfico es lo rosado y lo rojo, entonces es impar, pero lo importante es que la parte roja es igual a la función que me daban. Eso es lo que se refiere a extensión. Yo me restringo al dominio original, sigo teniendo lo que tenía al principio, la función f, pero yo ahora puedo ver otras cosas. Puedo ver x donde antes no sabía cuándo valía. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, y para eso se usan las series de Fourier en parte. ¿Se quedó un poco más claro ahora lo que es la extensión par y la extensión impar? Una consulta, ahí la Dale. gente quedaría en trozos, ¿no? O Sí, sea, sería la parte violeta y la parte roja. sí, en la parte impar te quedan trozos en este ejemplo, sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Y eso puede pasar, en realidad no vamos a pedir que sea continuo porque no tiene por qué. De hecho, siempre va a pasar eso, ¿no? Si saco la función impar, siempre que yo de 0 a pi, la única manera que me quede continua si es impar es que muera acá. Pues entonces esta sale de acá. Pero si muere en cualquier otro lado, esta empieza de cualquier otro lado. Entonces la impar siempre me va a quedar discontinua, a no ser que en 0 valga 0. Como, por ejemplo, el seno, justamente. El seno es una función impar que en 0 vale 0, entonces es continuo. Pero si vale otro valor, no importa si es positiva o negativa, como tiene que ser impar, tiene que morir ahí arriba hasta muere acá abajo, no te queda continua. La par sí te va a quedar continua, porque la par repite esto. Fue buena la pregunta. Yo eso no va a servir ahora después. Capaz lo podemos mencionar ahora. No, vamos a hacer las cuentas y lo mencionamos. Entonces, vamos a ver cómo es la extensión par. Tengan en la mente que lo que queremos hacer es usar parte de la serie de Fourier. Capaz no la usamos toda, queremos usar una parte. Entonces, ¿a qué les suena a ustedes una extensión par? ¿Qué tipo de funciones pares conocen? Coseno, ahí va. El seno no es par. Entonces, lo que va a suceder es que en una extensión par, los coeficientes B sub k, que son los que en la serie de Fourier acompañan a los senos, van a tener que ser 0. O sea, la forzamos a que valgan 0. Porque si aparece algún seno, fuimos. Ya no quedó par la función. Entonces, como nosotros queremos que sea par, automáticamente de entrada, vamos a decir que, bueno, si yo quiero que la extensión sea par, los B sub k tienen que valer 0. Y no hay nada que demostrar, no hay nada que hacer, es, digamos, si quiero que sea par, los B sub k tienen que estar, B sub k tiene que ser 0. La razón, si quieren, es, si alguno de esos B sub k no es 0, hay alguna función seno ahí que se está sumando. Yo tengo coseno, 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 coseno más algún seno. Ese seno es impar, entonces ese seno me va a romper todo. Esa es como la idea. Y después, como es una extensión par, ¿qué va a pasar? El a sub 0, o sea, ustedes se acuerdan que el a sub 0 era 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x de x. Pero f, por lo general, va a venir definida de 0 a pi nada más. A veces abierto. Pero sabemos que la función es par. Entonces, ¿cuánto tendría que dar esto? Digamos, si la extendemos de manera que sea par, ¿cómo podríamos calcular eso sabiendo solo cuánto vale de 0 a pi? Lo que vale de 0 a pi por 2. Ahí va. Así es como se calculan los ahora. Esto, digamos, así como está escrito estaría mal, ¿no? Porque yo no sé cuánto vale f entre menos pi y 0. No tengo idea, porque a mí la letra solo me dice cuánto vale 0 a pi.
Pero yo estoy buscando una extensión que sea par. Entonces, si yo quiero que la extensión sea par, la integral entre menos pi 0 tiene que ser igual que la entre 0 y pi. Entonces, ¿cómo arreglo eso? Bueno, pongo un 2 acá y pongo un 0 acá. Entonces, acá lo puedo integrar porque de 0 a pi sé cuánto vale, y le pongo el 2 para forzarlo que sea par. O sea, pienso como que ya fuese par. Y así calculo los coeficientes. Lo mismo va a pasar con los ASUK genéricos. ¿Bien? El ASUK va a ser 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi de f de x por coseno de kx de x. Entonces, esta es la extensión par, o también llamada serie de cosenos, o serie de Fourier de cosenos. ¿Por qué? Porque aparecen solo cosenos, justamente. Todo lo que multiplicaba el seno lo hicimos valer 0. Entonces, la teoría lo que nos dice es que si nosotros hacemos eso, calculamos esos coeficientes y calculamos la serie de Fourier con esos coeficientes, vamos a obtener una función definida entre menos pi y pi, que cuando la restringimos a 0 a pi me da justamente la f que yo tenía, eso es porque Fourier me dice que convergen, pero con la propiedad particular que la extensión es par. Porque en el fondo es suma de cosenos, y como los cosenos son pares, me queda una función par. ¿Se entiende la idea cómo es? Entonces, escribo la extensión impar, y supongo que ya se está imaginando cómo es, y hacemos el ejercicio. Ahí, digamos, esto que puse acá, lo voy a poner de arriba, es lo mismo. Queda horrible. Pongo acá y pongo la fecha. O sea, extensión par y serie de Fourier y coseno se está refiriendo a lo mismo. Entonces, extensión impar, o, ya lo pongo acá si no me queda feo abajo, serie de Fourier de senos. Ahí ya le está diciendo un poco cómo van a ser esos coeficientes. Entonces, si yo quiero que me quede impar, lo mismo que hoy. No me puede aparecer ningún coseno. Porque si como los cosenos son pares, si aparece alguno, me complica la vida, digamos. Me jode que sea impar. Entonces, yo automáticamente, si quiero una extensión impar, le pongo que A sub k valga 0. Incluyendo la sub 0, todos. Todos tienen que valer 0. Y bueno, después el B sub k va a ser el mismo jueguito. Yo a priori tendría que hacer entre 1 y pi la integral entre menos pi y pi. Pero yo solo sé dónde está definida la función f. Es entre 0 y pi. Entonces va a pasar lo mismo acá. Nos queda 2 sobre pi. Esto es un 2 medio raro. 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi de f de x, pero ahora con seno de k de x. Y después, una vez que calculamos los coeficientes, después escribimos nomás la serie de Fourier. Tenemos los coeficientes, podemos escribir la serie. Entonces, veamos el ejemplo ahora sí. El ejercicio. Me pedía, el ejercicio 13 era, ¿cierto? 13. Me pide calcular o escribir la serie de Fourier de senos y la serie de Fourier de cosenos de cada una de esas funciones, que están definidas en 0 pi. Entonces, no sé, vamos a empezar con la de cosenos, por ejemplo. Hay que hacer las dos, así que yo hago una, o hacemos una y ustedes hacen la otra. Serie de Fourier de cosenos. Si estamos en la serie de Fourier de cosenos, los B sub k, ¿cuánto valen? Y valen 0. 0. O sea, eso tienen que saber, o sea, recién lo vimos, ¿no? Pero digo, cuando empiecen a hacer el ejercicio y eso y practiquen, no hay duda en eso. Si aparece la palabra coseno, solo puede haber cosenos. O sea, es muy explícito lo que dice esto. Entonces, lo que acompaña a los senos son los B sub k. Para que no aparezcan senos, el B sub k tiene que ser 0 para todo acá. Entonces solo tengo que calcularlos a sub 0. Bueno, solo, puede ser difícil calcularlos, digo, pero los B sub k no los tengo que calcular.
La sub 0 dijimos va a ser 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi de f de x de x. Eso va a ser 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi de pi menos x de x. ¿Cómo integro eso? Bueno, se puede hacer con una variable, ¿está? No lo había pensado así, vamos a hacerlo así. U es igual a pi menos x, entonces du es igual a menos de x. Además, u de pi, que el término de acá arriba vale 0, y u de 0 vale pi. Así que haciendo el cambio de variable, chica, esto un poquito. Ahí. Haciendo el cambio de variable nos queda 2 sobre pi, pero hay un menos ahí del de x, lo saco para afuera, menos 2 sobre pi por la integral entre pi y 0 de u de u. ¿Cuánto es la primitiva de u de u? Bueno, ahí va, al cuadrado sobre 2. Así que es menos 2 sobre pi por u al cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y pi. Así que menos 2 sobre pi por, cuando evalúo en 0 me da 0, cuando evalúo en pi tengo que poner un menos, y me queda menos pi al cuadrado sobre 2. Así que esto es, con el menos me da más, y me queda 2 pi al cuadrado sobre 2pi. Esto es pi. Cuadrado con el cuadrado, el 2 con el 2, y este con este, un más. Así que la sub 0 vale bien. Veamos el a sub k. El a sub k es 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi de f de x por coseno de kx de x. Entonces pongo quién es f. Esto es 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi de pi menos x por coseno de kx de x. ¿Qué puedo hacer ahora ahí? Separar en dos integrales y después usar como es partes para Bien. x coseno de kx. Bien, bien. 2pi, entonces separo en dos variables. La primera va a quedar, pi es una constante, así que la puedo sacar para afuera. Integral entre 0 y pi. Y pi de coseno de kx de x. Menos, el menos viene de acá. La integral entre 0 y pi de x coseno de kx de x. Ya usamos que la integral es lineal. ¿Cuánto me da esta integral? Seno de kx sobre k. Ahí va. Esto es seno de kx, o sea, seno de kx sobre k evaluada entre pi y 0. Cuando evaluamos en 0 es claro que me da 0 porque seno de 0 es 0, y cuando evaluamos en pi, seno de k pi, ¿cuánto vale? Cero también, ¿no? Vale 0 también, ¿sí? Tenemos 0,
pi. Y el seno va a ser algo así. Acá vale 1, acá vale 0, justamente en pi vale 0, y después se repite. Entonces en los impares vale 0, en los pares vale 0, como después se repite, vale en todos lados. ¿Sí, Marco? Estamos haciendo la extensión de f. O sea que, como había f es una recta de dos funciones, separamos en dos integrales. No sé si era esa la pregunta. Claro, pero no tenés que extenderla de menos pi a pi. No, justamente porque vos no sabés cuánto vale f entre menos pi y 0. Es lo que decíamos hoy acá arriba. No sé dónde quedó. Lo explico igual abajo de vuelta. Vos sabés cuánto vale f de 0 a pi. En este caso f es así. Acá está pi, acá está pi. ¿Cómo haces vos para integrar de menos pi a pi si no sabés cuánto vale de 0 a pi? Acá no tenés idea de lo que vale la f. De hecho no está definida, justamente lo que vos querés hacer es una extensión. Para que sea par, la tratás como si fuese par. ¿Y cómo haces como si fuese par? Acá le pones un 0 y acá pones un 2. ¿Para qué? Para que eso se repita acá. Entonces es 2 veces la integral de 0 a pi. Y acá sí sabes cuánto vale, porque entre 0 y pi sí está definida la función f. Ah, bien, bien. O sea, lo hiciste como implícito. Claro, se hace así, digamos, porque yo entiendo tu idea, está bien, uno quiere de menos pi a pi, pero pasa que formalmente uno no sabe cuánto vale la función f de menos pi a 0. Entonces, No, cuando lo claro, vas a pero yo representar, hablaba de definirme una función g, ponele, y ahí hacerlo. es que eso es lo que estamos haciendo, estamos hallando la función g, si querés. Ahí va bien. O sea, hallando la función g, estamos hallando la serie de Fourier de esa hipotética función g. Bien, bien. Esta, digamos, toda esa integral vale 0. No está. Y en la otra, como decía el compañero, hacíamos partes. Entonces voy a hacerla acá abajo. Tenemos la integral entre 0 y pi de x coseno de kx de x. Entonces voy a aplicar partes. Le voy a llamar esto f, a esto g'. Entonces parte me dice que es f por g, o sea que va a ser x seno de kx sobre k entre 0 y pi, menos f' por g. F' vale 1, así que simplemente me queda g, entre 0 y pi del seno de kx sobre k de x. Acá va a pasar lo mismo que acabamos de decir. A menos del x, estoy evaluando el seno entre k, pi y 0. O sea que esto en ambos extremos vale 0 eso, por lo tanto todo vale 0. ¿Se ve eso? Bien. Y en la otra, bueno, tengo que hallar la primitiva ahora. Tengo seno de kx. Si quieren, digo, sacamos un 1 sobre k para afuera, me queda el seno de kx. ¿Cuál es la primitiva de seno de kx? Menos coseno de kx sobre k. Ahí va, sobre k. Bien. Entonces esto va a ser menos 1 sobre k por menos coseno de kx sobre k, evaluado entre pi y 0. Voy a sacar este menos, con este menos, se transforma en un más, y saco el k para afuera. 1 sobre k cuadrado por el coseno de k pi menos el coseno de 0. Entonces el coseno de 0 sabemos que vale 1. ¿Cuánto valía el coseno de k pi? ¿Se acuerdan? En el viernes estuvimos viendo un poco eso. Menos 1 a la k. Menos 1 a la k. Entonces, bueno, lo que acabamos de ver es que la integral
entre 0 y pi de x por seno de kx, seno o coseno, coseno. X por coseno de kx de x es igual a menos 1 a la k menos 1, todo eso sobre k al cuadrado. ¿Sí? ¿Vienen siguiendo bien hasta ahora? Por ahora todo bien. Buenísimo. Entonces voy a buscar quién era el azúcar, era eso que acabamos de calcular, un signo de menos. Nosotros calculamos, lo que hicimos recién fue calcular solamente esta integral. Entonces tengo que ponerle el signo de menos y aparte multiplicar por 2 sobre pi. Ese signo de menos no hay que olvidárselo. Así que si la integral me dio eso, recuerdo acá la azúcar era menos 2 sobre pi por esta integral. Entonces eso va a ser 2 sobre k cuadrado pi por 1 menos menos 1 a la k. Que los azúcar van a ser 2k cuadrado pi por 1 menos menos 1 a la k. Bien. Entonces, la serie de Fourier de tipo coseno ahora es escribir la serie con estos coeficientes de Fourier, ya puse de Fourier de tipo coseno o de cosenos es, bueno, S o S infinito igual a sub 0 que valía pi, estaba por allá arriba, sub 0 que valía pi, sobre 2, esto me lo decía Fourier siempre a sub 0 sobre 2, así que pi sobre 2, más la suma desde k igual 1 hasta infinito. Bueno, puedo sacar este 2 sobre pi para afuera, es constante, o sea, va a estar en todos los sumandos, así que lo puedo sacar para afuera, de 1 menos menos 1 a la k sobre k al cuadrado. ¿En qué dirección? ¿Se acuerdan que esto era como proyectar en la base? ¿En qué dirección? Como es una serie de cosenos, es en la dirección de los cosenos. Y esa va a ser la serie de Fourier de esta hipotética función, que es una extensión par de mi g, de mi f, perdón. Entonces, esta es la función. Si nosotros podríamos, esta le llamamos g de x. Porque la serie de Fourier y la función son lo mismo después. Eso es lo que prueban en el que converge puntualmente a eso. Entonces, nuestra g de x es eso. Cuando x está entre 0 y pi, entonces g de x es igual a f de x. Digo, no es evidente de la cuenta que hicimos. Le estoy diciendo que eso es así porque la teoría está hecha para que sea así. Porque o sea, eso es lo que se refiere con extensión. Cuando x está en el dominio original, la nueva función tiene que coincidir con la que tenía en un principio. No es evidente mirando acá que eso es cierto. No le busquen la vuelta ahí porque no es evidente verlo ahí. Eso es lo importante. Cuando x es pi, eso es igual. Y si ahora pensamos los x de menos pi a 0, me queda una función impar. Perdón. Buscamos la par. O sea que cuando x está entre menos pi y 0, g de x también es f de x. ¿Por qué? Porque es par. Digamos, este sería negativo, pero el negativo como es igual al positivo y el positivo es este, que es igual a este. Esta es solo porque es par. Si fuese impar tendría que ir con un menos. Pero como buscamos la extensión par, tenemos eso.
Lo que pueden hacer para convencerse de estas cosas un poco es graficar eso. O sea, claramente no pueden graficar la serie, pero hacer unos cuantos sumandos y ver que funciona. De hecho, hay muchos que se le van, ¿no? Porque acá los K pares se les cancelan. Al final son solo sumando de K impares. Podemos probar si quieren probar. A ver si funciona. Si tienen paciencia, en 2 minutitos vamos a ver cómo queda eso más o menos. La función es esa, la verde. Pero solo la vamos a mirar cuando el x está entre 0 y pi. O sea, desde que empieza acá arriba hasta acá. La otra parte hagan como que no está. Y la serie me quedó pi sobre 2 más 2 sobre pi por esto. La función va a ser pi sobre 2 más 2 sobre pi por, abro paréntesis. ¿Qué pasó? Pi sobre 2 más 2 sobre pi por abro paréntesis. Pero no quiero el paréntesis ahí. Después le sumamos el pi sobre 2. 2 sobre pi por, abro paréntesis. Ahí va. Le tengo que sumar solo los impares. Es 1 menos 1 a la k sobre k al cuadrado por coseno de kx. Le sumo los impares. Cuando pongo 1 me queda 1, porque es 1 sobre k al cuadrado, que vale 1, por coseno de kx, que es coseno de x. Después tengo que sumar el impar siguiente, que es 3. Entonces es más 1/9 coseno de 3x. Más el próximo impar es 5, entonces 1 sobre 25 coseno de 5x. Ojo que no se va apareciendo, pues yo a esto le tengo que sumar pi sobre 2 todavía. O sea que no me lo dejó sumar el GeoGebra. Ahora le sumamos pi sobre 2 y va a subir todo pi sobre 2. Más el próximo impar es 6, entonces 1 sobre 36 por el coseno de 6x. Más el próximo es 6x. No, el próximo par era 7. Perdón. 49. 7. El próximo es 9. 9 por 9, 81. Así que 1 dividido 81 coseno de 9x. A esto le tengo que sumar pi sobre 2. Era la sub 0. Pero lo que va a tener que pasar es que a medida que aumentamos el n, esto se va apareciendo cada vez más. Acá el... ¿Será pi sobre 2 o será pi? No, pi sobre 2 tiene que ser. Para entre duda para el gráfico. Pero vieron que siempre me queda una función par, que es lo que estamos buscando. El tema es que todavía no se parece porque tengo muy poquitos. Hice hasta n igual 9. Y esto va hasta n igual infinito. O sea, mientras más n pongan, esto se va apareciendo cada vez más. Y la gracia es esa, que queda par. La función azul es par. Bien. Buenísimo. O sea, ¿dudas sobre esto? O sea, sí. Esto acá está medio raro, acá tengo que poner valor absoluto. Pero quiero decir que cuando x es negativo, g de ese número negativo es lo mismo que la función f, pero no en ese número negativo, porque f no estaba definido en ese número negativo, sino en el valor absoluto. A eso es para que sea par simplemente. Cuando cambian x por menos x, la función tiene que ser igual. Entonces, bueno, le dejo para ustedes lo de la serie de senos, pero va a ser la misma idea. Ahí los azúcar van a valer ceros y tienen que calcular los azúcar. ¿Dudas sobre esto? ¿O alguna otra cosa igual? O sea, más en general, dudas sobre el práctico 6 antes de pasar al 7.
Entonces pasamos al práctico 7. Digo, igual si el viernes o la semana que viene tiene alguna duda del práctico 6 o algún otro práctico, pueden preguntar. No se crean que solo vamos a hacer práctico 7. O sea, es importante el práctico 7, pero los otros temas también son importantes. El práctico 7 va sobre ecuaciones diferenciales, pero ahora una nueva clase de ecuaciones diferenciales, que son las de ecuaciones, perdón, derivadas parciales. ¿Ah? Si ustedes piensan un segundo, capaz que ya hablaron esto en teórico. Si es así, me avisan y salteo esta parte. Pero si piensan hasta ahora, hasta el práctico 6, siempre eran ecuaciones diferenciales muy particulares, porque la variable a la cual derivaban siempre era la misma. ¿Ah? Por ejemplo, en las autónomas, x punto igual f de tx, f de x, perdón, autónoma. Este x punto siempre era la derivada de x respecto a t, y no había otra chance. En las de orden 2, no sé, la derivada segunda más ax primera, más bx igual algo. Esto también era la derivada de x al cuadrado respecto de t al cuadrado. O podría ser la derivada de x al cuadrado respecto de y al cuadrado. Pero siempre era una sola variable la que estábamos derivando. Había una variable dependiente y una independiente. Estas son lo que se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, donde la variable a la cual ustedes derivan es única. O sea, en una ecuación aparece una sola derivada. Ahora vamos a trabajar con ecuaciones donde aparecen derivadas parciales. O sea, la función la vamos a derivar respecto a varias variables. De cualquier ecuación que ustedes imaginen, involucre derivadas parciales, va a ser una ecuación diferencial. O sea, u de x más, o sea, esto es un x más u de t igual 0. Donde pienso que u es una función de R2 en R, que tiene parámetros xt. Entonces digo, bueno, la derivo respecto a x, la derivo respecto a t y me da 0. Esto es una ecuación diferencial, pero no es como las de antes. Porque ahora tengo dos derivadas, o sea, dos variables que estoy derivando distintas. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? ¿Qué pasa, por ejemplo, si pensamos a una función de una variable y la pensamos como de dos variables? Esto siempre lo podemos hacer. F de x yo la pienso como si fuera u de xt. No depende de t, pero yo la puedo pensar. Esta ecuación de acá que se me transforma. U de x, ¿quién sería? Tengo que derivar u respecto a x. F'. F'. Y u sub t, 0. 0. Entonces, si a las funciones de una variable la pensamos como de dos, estas ecuaciones de este tipo se transforman en ecuaciones comunes, o sea, ecuaciones que veníamos trabajando, porque u de x más u de t igual 0 se transforma en f' de x igual 0. Y esta es una ecuación común. O sea, común me refiero a la que veníamos trabajando antes. Hay una única variable independiente que es x, perdón, que es x, y hay otra variable que es f. F depende de x. Pero eso no va a pasar en general. Si este término es distinto de 0 y es una función que depende de t, acá podría ser más g de t, por ejemplo, ahí no va a quedar esto, ahí va a quedar la derivada de f respecto a x más la derivada de g respecto a t igual 0. Entonces hay que, lo que sucede es que hay otra teoría, digamos, para esto. Como cambia el tipo de ecuación, cambia el tipo de soluciones que vamos a encontrar. Entonces no vamos a ver mucho de esto. Vamos a ver algunos casos clásicos, como la ecuación de onda, la ecuación de calor, y no mucho más, por un tema de tiempo también.
Yo creo que lo mejor para entenderlo es empezar a hacer ejercicio. Entonces, les pregunto antes de hacer el ejercicio. ¿Tiene alguna duda sobre esto? Acabamos de ver, fue poquito, pero... Como eso como un no, y empecemos de a poco. Entonces, vamos tranqui. En realidad tenemos por lo menos 4 clases para hacer este práctico, así que tenemos media hora. No creo que terminemos este ejercicio, pero quiero que se entiendan las ideas. Y bueno, eso es lo que me importa. Entonces tenemos esta ecuación diferencial, que es la que se llama ecuación de onda. Y queremos hallar una solución. O sea, una solución, al igual que con ecuaciones comunes, va a ser una función u, pero ahora de dos variables, x, t, tal que cumple esa ecuación. Cuando yo la derivo 2 veces respecto a t, y a eso le resto c al cuadrado por la derivada segunda respecto a x, me da 0. Entonces, para entender eso de condiciones de contorno, pensemos en lo siguiente. Cuando ustedes tenían este tipo de ecuaciones, x' más bx' más cx igual a algo. Si algo podía ser una función de t o no. ¿Se acuerdan que estaba aquello de homogéneo o no homogéneo? ¿Qué otra información necesitaban, aparte de la ecuación, para encontrar una única solución? Una ecuación de orden 2. ¿Se acuerdan que lo que la letra tenía que dar, digamos, ahí va, las condiciones iniciales? Que como era de orden 2, eran 2 condiciones iniciales, que por lo general es la posición inicial, x de 0 igual a x0, y la velocidad inicial. O sea, acá va a haber algo de eso. Va a haber otras cosas aparte, pero va a haber algo similar. Miremos esto en un segundo. Nos dice que u de x, cuando el t vale 0, es x por L menos x. Entonces, ¿a qué estaría haciendo referencia a eso? O sea, cuando el t vale 0. Digamos, el t por hipótesis va de 0 a más infinito. O sea, cuando vale 0 el t, ¿qué sería? Una condición inicial. Claro, es una condición inicial, pero muy particular. Es u de x en tiempo 0. ¿Eso qué es? La posición inicial. O sea, es una condición inicial, sí, pero es esta, sería esta, correspondiente a eso. No digo que sea lo mismo, ojo, estoy intentando hacer una analogía entre estas condiciones de contorno y las condiciones iniciales que trabajamos antes. Pero digo, si a ustedes le dicen que u de x en tiempo 0 vale tanto, es bueno, para cada x fijo ustedes tienen la posición inicial. ¿Dónde empieza cada x? Por otro lado tenemos esta otra ecuación. U de t, o sea, la derivada de u respecto a t, en un x, cuando el tiempo es igual a 0, es 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que la velocidad en tiempo 0 es 0. Ahí va, esta sería como la velocidad inicial. Entonces, correspondería nuestra analogía a esta, a x' de algo al algo. Entonces, si tuviéramos en ecuaciones de orden 2 comunes y corrientes, con eso ya estaríamos. Ya podríamos hallar la solución única. El tema es que acá, con el tema de derivadas parciales, necesitamos un poquito más de información. Y ese extra de información está acá. Que nos dice que para todo tiempo, u de 0, o sea, cuando x vale 0 y cuando L vale 0, L es el máximo x posible, u vale 0. Para todo tiempo. Entonces déjame hacer un dibujito y a ver si podemos entender qué significa eso. Vamos a pensarlo así. 0, L. Tenemos un puntito, tenemos un puntito. O sea, ese es x igual 0, x igual L.
Y esto es una onda, porque es la ecuación de onda, así que me tiene que representar una onda. Entonces, ¿qué quiere decir que U de 0t sea 0 para todo t? ¿Cómo entendemos eso? El punto en 0 está fijo. Ahí va, que este extremo de la cuerda o de la onda está fijo. ¿Por qué? Porque para todo tiempo vale lo mismo. Y lo mismo pasa con el L. ¿Iban a decir algo? No, no iba a decir eso. Lo mismo pasa con el L. Esa condición es lo que normalmente se dice que los extremos están fijos. Los extremos de la onda, los extremos de la cuerda están fijos. ¿Ah? Y con esa información, que parece, o sea, no sé a ustedes qué les parece, a mí me parece un poco poco la información, digamos. Porque una onda puede hacer muchas cosas. Lo que sabemos es dónde empieza cada punto, que la velocidad inicial es 0 de cada punto, y que los extremos de la onda o de la cuerda están fijos. Pero en el medio la cuerda puede hacer cualquier cosa. Y con esa información vamos a ser capaces de hallar las posibles soluciones. Que no va a ser una sola, ¿no? Va a depender de ciertos parámetros. O sea, va a ser única a menos de unos parámetros ahí. Tiene un nombre este tipo de ondas con extremos fijos. ¿Quién toca la guitarra acá? Bueno, la guitarra o un instrumento de cuerda. Yo. Entonces capaz te suena. ¿Los armónicos te suenan? Los armónicos son justamente hacer vibrar la cuerda, que vos aprestes en el traste en tal lugar, que cuando haces vibrar la cuerda, los extremos quedan fijos. Empiecen vamos a pensarlo así. Como esto no es importante para resolverlo, pero está bueno. Ustedes tienen una cuerda. Este extremo está fijo, pero este no. Este se puede mover. Ustedes tiran una onda, esta onda rebota para atrás. O sea, piénsalo como una onda en el agua, si quieren, una ola. Esa rebota. Si este extremo no está fijo, esta onda se empieza a cancelar consigo misma. Y lo que hace es que atenúa la amplitud de la onda. En la guitarra sería que suena más bajo. Bueno, no sé si suena más bajo porque la amplitud de la onda, pero capaz que suena con otra escala. Pero si este extremo está fijo, quiere decir que cuando la onda llegó, rebota igualita. Entonces cuando rebota igual, ahí se suman las amplitudes. Y lo que están haciendo es, también se llama resonancia esto. Cuando ustedes hacen que algo resuene, es que encontraron la vibración del objeto, a qué vibración hacerla vibrar para que las ondas que están adentro del objeto tengan extremos fijos. Entonces ahí la amplitud de la onda se duplica y no se cancela. No sé si conocen la historia del puente que se cayó por caminar arriba, que tenía que ver con esto. ¿Escuchaban alguna vez de un puente que se cayó porque un ejército empezó a caminar por arriba? Y vieron que los militares caminan, digamos, siguiendo un pasito, no caminan de cualquier manera. Y justo tuvieron tanta mala suerte que ese pasito empezó a hacer resonancia en la estructura del puente. Y claro, y cuando empezó a hacer resonancia, la amplitud de la vibración se aumentó. Y el puente no aguantó y se cayó el puente. O sea, es una historia real, si la buscan en Google está. Y fue que los ingenieros que lo hicieron no tuvieron en cuenta que si caminaban con esa frecuencia de pasos, y el puente entraba en resonancia, no iba a aguantar la estructura. Lo mismo pasa con el viento, cuando diseñan edificios altos, tienen que tener en cuenta que los vientos que va a haber, porque si empieza a vibrar de una manera muy específica, la resonancia empieza a ser muy fuerte y te puede romper el edificio. Es todo el mundo de las ondas, tipo, tiene pila de aplicaciones y son cosas importantes que hay que tener en cuenta, como un puente o un edificio. Cualquier cosa que se enfrente a ondas. El aire, el sonido, el agua. Entonces esos extremos fijos son, digamos, los extremos de la onda están fijos y la onda se puede mover, pero justo como tiene extremos fijos, está como en resonancia, podríamos pensarlo. Entonces hay una solución fácil de esto, que no quiero que la piensen matemáticamente, quiero que la piensen, digamos, cotidianamente, como en la vida cotidiana. Si ustedes tienen una cuerda,
y quieren moverla de alguna manera, moverla en un sentido amplio, tal que los extremos estén fijos. ¿Se les ocurre de alguna manera? Claro que es moverla en el sentido amplio. O sea, moverla. Capaz que la palabra moverla no es tan buena, pero... A ver, cambio la palabra. ¿Se les ocurre alguna configuración de desacuerdo tal que los extremos queden fijos? No sé si estoy entendiendo la pregunta, Brian. Yo ¿Es digo una que configuración cualquiera? si se le ocurre alguna configuración de la onda, alguna posición inicial o algo que ustedes aseguren que los extremos van a estar fijos. O sea, con configuración me refiero a posición inicial de los puntos y las velocidades iniciales. No sé si entiendo, pero posición inicial donde en el punto y velocidad cero. Ahí va. ¿Y cómo podría? O sea, la piola de la onda, ¿cómo estaría ahí? Quieta, Ahí una va, todo recta. quieto. Ah, Era eso. Sí, la pregunta capaz la formulé medio raro, pero era eso. O sea, una solución posible es que la piola, bueno, eso no está quieto, que la piola o la cuerda o la onda esté quieta. Y eso matemáticamente, ¿qué sería? Que u de x0 sea 0 para todo t. 0 porque estamos suponiendo que los extremos están en la altura 0. O sea, en x igual 0. Y eso es una solución. En la vida real es una solución. Entonces tiene que ser una solución también de la ecuación. Porque la ecuación modela la vida real. Y lo es. Si se fijan, u de x0 vale 0. U de L0 vale 0. La derivada siempre vale 0. U de 0t y U de L vale 0. O sea que esto lo cumple. La ecuación lo cumple porque me queda 0 menos c cuadrado por 0 igual 0. O sea que cumple la ecuación, cumple las condiciones de contorno, cumple todo. O sea que esa solución funciona. Ahí va la que se llama la solución trivial. Corresponde a eso, corresponde a quedarse quieto. Por eso después cambié la palabra movimiento, porque en realidad no hay un movimiento. Trivial, o sea, no es trivial, es solución trivial. Entonces, en lo que va el ejercicio es buscar otro tipo de soluciones. Algo un poquito más entretenido, ver alguna onda que se mueva por lo menos. El truco, o la pista que tiene es esta, hacerlo por variables separables. ¿Les suena eso, variables separables? ¿O separación de variables? O sea, si les suena del curso, puede ser el principio de año, no tiene por qué ser ahora. sí, como solucionamos las ecuaciones, la de siempre. Ahí va. ¿Y qué tenía que pasar con la ecuación para decir que era de variables separables? Ahí va eso que dice, creo que fue Alejo, ¿no? Sí, en Electro. Justamente, o sea, la palabra lo dice, que las variables sean separables es suponer en este caso que u de xt va a ser una función que solo depende de x y una función que solo depende de t. O sea que era lo que al principio del curso, cuando encontrábamos una ecuación que era así, le llamábamos, eso es de variables separables. Entonces, aplicar el método de variables separables es suponer que esto es así, y ver si encontramos alguna solución u que cumpla eso. Nadie nos asegura que va a existir, nadie nos dice que todas las soluciones van a ser de ese tipo. Estamos como tirando a la piscina y ver qué pasa. El ejercicio está pensado para que tenga alguna solución. Pero en general, digamos, después en la práctica, es un buen método, pero a priori
nadie les va a asegurar que existan soluciones de esta forma. Variable separable es suponer que pasa esto. Bueno, después meter esto en la ecuación y ver qué pasa. Bien, entonces, ¿cómo me queda la derivada segunda respecto a t? ¿Qué les parece? T segunda por X. Ahí va. Me queda x por t segunda. Y acá es derivada común porque t solo, o sea, la función t solo depende de t. Voy a cambiar el nombre. Bueno, sí, ponerle tau. Lo dejo como t mayúscula. No se puede cambiar el color. Por otro lado, la derivada segunda respecto a x va a quedar similar pero simétrico, digamos. X' respecto a x por t de t. Entonces ahora meto esto en la ecuación. La ecuación era u de tt menos c cuadrado por u de xx igual 0. Entonces va a ser x de x por t segunda menos c al cuadrado por x segunda por t igual 0. Entonces, hasta ahí llegué suponiendo que se podía escribir así la solución, como algo que solo depende de x con algo que solo depende de t. ¿Qué se les ocurre hacer ahora? O sea, ¿qué harían ustedes cuando llegan a eso? Tienen una ecuación con funciones que involucran cosas con x y funciones que involucran cosas con t. ¿De dónde salió el C cuadrado? De la ecuación me lo da. Ah, bien, bien. Voy a poner entonces, sustituyo una ecuación. Y obtengo eso. Entonces, ¿qué harían ustedes? O sea, tienen a abocar, no hay respuestas erróneas. Se enfrentan a algo así. ¿Qué se les ocurre hacer? Acá lo que tiene t de un lado y lo que tiene x del otro. ¿Se acuerdan cuando hacíamos variables separables en las ecuaciones clásicas? Hacíamos eso. Entonces teníamos x' igual una función de x y una función de t. Y lo que hacíamos era, bueno, x' sobre f de x es igual g de t, e integrábamos. Ahora no vamos a poder integrar porque tenemos dos variables posibles para integrar. Pero este paso lo podemos hacer. Podemos separar de un lado todo lo que tiene x y separar del otro todo lo que tiene t. Entonces voy a hacer eso. ¿Cómo me quedaría acá? A ver. Lo voy a escribir así. 1 sobre c al cuadrado por t segunda sobre t. Todo esto evaluado en t. Tiene que ser igual a x segunda sobre x evaluado en x. O sea, pasé esto para acá, pasé esto dividiendo para aquel lado, y después pasé esto dividiendo para aquel lado. Consigo eso. O sea que tengo que, esa expresión tiene que ser igual a todo xt. No importa cuál xt yo ponga, entonces eso tiene que ser igual. Y eso es una condición muy fuerte, que para todo xt que yo ponga eso sea igual. ¿Se dan cuenta que implica eso? O sea, tienen dos ecuaciones, una que depende de t y una que depende de x. Y no importa qué xt ustedes pongan, esas ecuaciones son iguales. O sea, esos cocientes son iguales.
marco ese constantes. ¿Sí? ¿Todos ven por qué eso les dice que tienen que ser constantes? Yo lo pienso así. A mí me convence por lo menos pensarlo así. Esto tiene que valer para todo x y todo t. Entonces, en particular, fijen t, por ejemplo. Fijo t0. Entonces, 1 sobre c al cuadrado por la derivada segunda sobre la función en t0 es una constante. Cuando lo evalúo en t0, ¿por qué? Porque lo evalúen en un número. Cuando ustedes evalúan en un número, ya no es más una función, es un real. Pero esto tiene que ser igual a x' sobre x, evaluado en x para todo x. Porque en particular, si vale para todo xt, vale para t fijo moviendo x. Entonces tienen esto. Esta es constante para todo x. Y puedo hacer lo mismo al revés. Ahora puedo hacer que x0 sea fijo y muevo t. Y tiene que valer lo mismo, porque para todo xt tiene que valer. En particular, para x0 fijo y moviendo t tiene que valer. Entonces, si x0 es fijo, me da una constante, porque ya evalué la función en un número. Y para todo t tiene que ser igual. Entonces, para todo t me da la constante. ¿Sí? ¿Se entiende el argumento? Bien. Entonces, eso digo, es algo general. Siempre que ustedes tengan dos funciones que dependen de variables distintas, y que ustedes sepan que son iguales para cualquier combinación de esas variables, automáticamente tienen que ser constantes esas funciones. Si no, no hay manera que sea igual. Por eso mismo, porque ustedes dejan una fija y empiezan a mover la otra, y para todo otro movimiento de la otra variable tiene que dar lo mismo. Entonces está fijo. Entonces, esto es tan fuerte, o sea, fuerte en el sentido que es tan restrictivo que nos dice que esos cocientes son constantes. Bueno, y como es igual, como tenemos la igualdad, son la misma constante en realidad. Lo voy a llamar acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1 sobre c al cuadrado por la derivada segunda de t sobre t, evaluada en t, hay muchas t, tiene que ser la constante k, y x segunda sobre x evaluado en x tiene que ser la constante k. ¿Sí se va entendiendo hasta ahora lo que vamos haciendo? Capaz no es evidente por qué estamos haciendo esto, pero ¿se entiende lo que estamos haciendo por lo menos? Se entiende, sí. Bien. Entonces ahora viene el porqué, o sea, yo si estoy aprendiendo esto, yo creo porque ya sé que va a funcionar, pero si estoy aprendiendo me preguntaría, ¿por qué funciona? O sea, ¿cuál es la gracia de hacer esto? Porque siguen apareciendo t segunda y x segunda, y yo no sé cuánto vale x y t. Pero ¿cuál es el tema? Ahora, miremos esto. ¿Qué tipo de ecuación es esto? La derivada segunda, o sea, x' sobre x igual a una constante. Homogénea de segundo orden. Ahí va, pero en particular son ecuaciones como la que veníamos trabajando antes. Entonces, lo que estamos haciendo es, partimos de una ecuación de derivadas parciales, y aplicando variables separables, encontramos dos ecuaciones independientes, porque una solo depende de x y otra solo depende de t, que son ecuaciones ordinarias, o sea, son como las que trabajamos antes. Entonces ahí tenemos toda la maquinaria que ya sabemos. Vale todo ahí, vale separables, vale integración, no sé, polinomio característico, vale todo eso que vimos en la primera parte del curso, vale, porque son ese tipo de ecuaciones. Entonces la ventaja de hacer eso de variables separables es eso. Pasamos de una ecuación de variables separables, de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que no sabemos resolver, porque hasta ahora no vimos ningún método, a trabajar con dos ecuaciones independientes de variables de diferenciales ordinarias. Esta sería la derivada segunda
menos k por x igual 0, y esto sería la derivada segunda menos k por c al cuadrado por t igual 0. Pero una depende de t y la otra depende de x. Entonces las puedo resolver totalmente independientes. Una vez que encuentro x y t, ¿qué hago? Vengo acá arriba y digo, yo que supuse que era x por t. Entonces yo, si de alguna manera logro encontrar cuánto vale la función x y cuánto vale la función t, con mi solución. Bien. ¿Se entiende entonces la motivación por hacer esto? ¿O de qué nos sirvió si quieren? Sí, entonces siempre habría que llevar tu ecuación original a una ecuación de la forma x de x por t de t. Cuando se trata de variables separables, sí. El tema que no siempre funciona, lo que decía hoy. Justo acá porque el ejercicio lo decía. El ejercicio decía usando eso. Si el ejercicio no te da ninguna pista, bueno, ahí hay otras cosas para probar que la vamos a ir viendo. Pero esta es una manera. Si ustedes quieren usar variables separables, es suponer que se separan las variables, intentar que su ecuación se transforme en dos ecuaciones o en más ecuaciones, en general van a ser dos, pero que son ordinarias, digamos. No involucra derivadas parciales. Entonces, ese es el primer paso a seguir. Ahora yo le pregunto, tenemos, por concentrarnos en algo, vamos a concentrarnos acá. Tenemos una ecuación de orden 2, lineal. ¿Cómo hacemos o qué necesitamos para encontrar una única solución? Condiciones iniciales. ¿Y cómo podemos conocer condiciones iniciales? O sea, condiciones iniciales sobre x necesitamos, ¿no? Sobre la función x. ¿Conocemos algo que nos pueda ayudar con eso? ¿Cómo que no entendí? Bien, yo digo que para poder resolver esta ecuación de manera única, necesitamos condiciones iniciales sobre esta función x. Y la pregunta es si de alguna manera, de un lado, podemos conseguir esas condiciones iniciales. Sí, la que te da la letra. A partir de eso tenemos que trabajar un poquito y conseguir condiciones iniciales para esto. Condiciones iniciales para x y t. Entonces, hay que jugar con las que nos da la letra, pero no son exactamente estas, porque estas son condiciones iniciales en u. Y nosotros la queremos en x y en t. A la función x y a la función t. Entonces, bueno, vamos a tener que jugar un poquito. Lo importante acá es jugar con esto que nos da la letra y jugar con lo que estamos suponiendo. Que u de xt se escribe como una función que solo depende de x por una función que solo depende de t. Entonces, jugando con estas dos cosas, vamos a tener que encontrar las condiciones iniciales de x y t por separado. Por ejemplo, u de 0t, estoy con esta de acá abajo, u de 0t me va a quedar x de 0 por t de t, y la letra me dice que esto tiene que ser 0. O sea, esto lo saqué de acá. Entonces, x de 0 por t en t tiene que ser 0, para todo t. Porque acá dice que es para todo t. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? X de 0 por t de t igual 0. Tengo el producto de dos funciones que me dan 0. ¿Cómo puede pasar eso?
X de 0 es 0. Ahí va, hay dos opciones, ¿no? Al menos una de ellas tiene que ser 0. De acá sabemos que o X de 0 vale 0, o T de T vale 0 para todo T. O sea, ambas posibilidades me cumplen que el producto me da 0. Ahora, ¿qué pasa si tomamos esta? ¿Qué pasa si T de T me da 0 para todo T? O sea, ¿qué pasa con la solución? Me queda la solución nula. Y la idea era buscar otra. Ahora escribo eso. Déjenme arreglar esto acá que faltó una T. Si T de T vale 0 para todo T, entonces U de xt, que es la función x de x con T de T, vale 0 para todo T, porque esta vale 0. Entonces me queda la solución trivial. Y recuerden que la idea de esto era encontrar otra solución, más divertida que la trivial. Entonces lo que vamos a hacer es descartar esa opción. No es que esté mal, está bien, es una posible solución. Pero nosotros queremos buscar otra, que sea más entretenida. Entonces, como no nos interesa que nos dé la trivial, vamos a tomar esta condición inicial. O sea, vamos a tomar que x0 sea 0. Y ahí tenemos una posible condición inicial para la ecuación derivada segunda de x menos k por x igual 0. ¿Sí se entiende por qué nos quedamos con esa? Bueno, seguimos. Después tenemos esta otra también para usar. Entonces, la hago rapidito porque es igual. Va a ser U de Lt, que por nuestra suposición esto va a ser x en L T en T. Nos dice que tiene que ser 0. Esto es hipótesis. Hipótesis. Tiene que ser 0 para todo T. Entonces, al igual que antes, esto quiere decir o que x de L vale 0, o que T de T vale 0 para todo T. Y va a pasar el mismo argumento. Esto es una solución posible, sí, pero me genera la solución trivial. Yo no quiero la solución trivial, quiero otra. Entonces la que me voy a quedar es esta. Entonces, ahí tengo mis condiciones iniciales. Tengo, la ecuación sería la derivada segunda de x menos k por x igual 0, donde x en 0 vale 0 y x en L vale 0. Dos condiciones iniciales, ecuación de orden 2, todo debería funcionar. Entonces, ¿se entiende cómo conseguimos las condiciones iniciales? ¿Entendió? Entonces, ¿cómo hacíamos para resolver una ecuación lineal de orden 2? O sea, de este tipo, sí. ¿Cómo procedíamos? Raíces del polinomio. Ahí va, polinomio característico. Y vemos las raíces. Entonces, polinomio característico. La primera A no llevaba tilde. Característico. ¿Cómo nos queda? Nos queda lambda al cuadrado menos k por lambda igual 0. El tema es que nosotros no sabemos cuánto vale ese k. Menos K te queda nomás, ¿no? Sin el lambda. Menos k, perdón, menos k. Gracias. Nosotros no sabemos cuánto vale ese k. O sea, no sabemos si es positivo, negativo, si vale 0. Porque a priori era nosotros lo único que sabíamos de ese k, que era una constante, salía de esto que está acá. Que estas dos cosas eran iguales para x y y eran constantes. Pero a priori no tenemos idea si es positiva, si vale 0, si es negativa.
Y eso va a depender acá. Porque depende cómo esa constante K, cuáles van a ser las soluciones. Entonces veamos qué pasa si K es igual a 0. ¿Cómo nos quedan las raíces? No, perdón, ni siquiera hay que con las raíces. Si K es igual a 0, quiere decir que acá arriba vamos. La derivada segunda es igual a 0. K igual a 0. Y entonces, ¿cómo es esta función? Si la segunda derivada vale 0, para todo x. Una recta. ¿Qué va? Es un problema de grado 1. O sea, con la forma ax más b. Entonces, ahora tengo que encontrar a y b de manera que cumpla las condiciones iniciales. X de 0 tiene que ser 0 y x de 0 me queda b. Así que b tiene que ser 0. Ahora, x de L también tiene que ser 0. Pero x de L me queda a por L, donde L es positivo porque es el largo de la cuerda, o de la onda. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que a por L me dé 0? Ahí va, el a tiene que ser 0. Esto es porque sabemos que el L es positivo. Ahí va. Pero si el a y el b son ceros, esto me queda 0, y por lo tanto el u, que era el producto de esto con otra cosa, me queda 0. Entonces, igual 0 no me interesa porque otra vez me da la solución nula. Entonces, x de x es igual a 0 para todo x, y por lo tanto, u de xt u de xt va a ser 0. Y yo no quiero que sea 0. Entonces ese caso lo dejamos ahí. ¿Qué pasa cuando k es positivo? 2 minutitos más le pido y ya terminamos. Seguimos la que viene después. Cuando k es positivo yo puedo despejar acá. ¿Cómo me quedan las raíces cuando k es positivo? Ahí va, dos raíces distintas, pero en particular reales. Porque como el k es positivo, la raíz de k, todo bien. ¿Cómo era la solución cuando tenía raíces reales distintas? ¿Recuerdan? ¿Suma de qué quedaba? Son exponenciales con las raíces. Ahí va. Era tipo una constante por e a una de las raíces por x, más otra constante por e por la otra raíz por x. O sea que si k es positivo, la solución tiene que tener esa forma. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar C1 y C2 para que valgan las condiciones iniciales. X de 0 tiene que ser 0, x de 0 es C1 más C2. X de L tiene que ser 0, x de L es C1 por E la raíz de K, L, más C2 por E menos la raíz de K, L. O sea, la raíz no involucra en L. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Queremos encontrar C1 y C2. Despejar de la primera C1, sustituir abajo Ahí va. y ta. Y ahí creo que llegás a que tiene que ser 0. Bien. Entonces, por ejemplo, en la primera veo que C2 tiene que ser menos C1. Te vengo acá abajo. 0 va a ser C1 por E a la raíz de K por L. Y C2 vale menos C1. Entonces, menos C1 por E a la menos raíz de K por L. Ahora, el C1 es un común factor, acá un factor común. O sea que esto es C1 por E a la raíz de K por L
menos e a la menos raíz de k por L. Entonces el producto de C1 con esa resta de exponenciales me tiene que dar 0. ¿Yo puedo asegurar ahí que el C1 tiene que valer 0? ¿O podría ser que esa resta de exponenciales debe 0? ¿Qué les parece? Y sí, lo único se puede anular. Bueno, digamos, esto nunca se va a anular porque acá hay un menos. Piensen si quieren en el gráfico de la exponencial. Lo voy a hacer alevoso, digamos, pero para que se entienda. Si ustedes acá tienen la raíz de k por L, por acá estaría menos raíz de k por L, siempre la exponencial en menos algo es mucho más chiquito que la exponencial en ese algo. Entonces, esto es mucho más chico que esto. No lo va a poder cancelar nunca. O sea, esto es estrictamente positivo. A todo esto. Entonces, si el producto me da 0, quiere decir que C1 vale 0. Pero si C1 vale 0, C2 vale 0. Y bueno, si C1 y C2 valen 0, entonces otra vez me da la solución trivial. Que no es lo que queremos. Queremos buscar otra solución que sea distinta a la trivial. Entonces lo que vamos a ver el viernes es qué pasa cuando el K es negativo. Que ahí es donde va a aparecer cosas interesantes. Entonces, ¿dudas sobre esto? ¿Y para T sería lo mismo? Tipo, ¿qué condición tomás? Para T hay que jugar un poquito, o sea, no le hicimos, pero jugar con las otras que tenemos, con esta y con esta, a ver qué podemos conseguir sobre T. Ah, bien, y vas a llegar a dos condiciones también. Sí, deberíamos llegar a dos condiciones para después poder hallar T. Bien. ¿Eso lo vas a hacer el viernes? Sí, el Para viernes así- hacemos eso. Ahí va, así dejo el lugar. Igual digo, si lo quieren ver, creo que este ejercicio bastante parecido está en las notas de teórico. O sea que si están apurados y quieren saber el resultado, lo pueden enviar ahí, y si no, el viernes lo vemos. ¿Alguna otra consulta? No sé si vieron, les comento, que hay un trabajo 5. Si quieren, bichenlo para el viernes, y el viernes hacemos un ratito de consulta de ese trabajo. Dale, gracias. Bien. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el viernes entonces. Dale, lo hacemos al final de la clase, sí, Nicolás. Al final de la clase que viene tomamos unos minutitos para responder consultas del trabajo 5. Nos vemos, pasen bien.